Hay momentos en que todo parece detenerse. Oramos, pedimos, esperamos, pero el cielo parece cerrado. El silencio de Dios puede confundirnos e incluso herirnos, sobre todo cuando el corazón está cansado de tanto esperar. Pero, ¿y si ese silencio es, en realidad, una señal de que Él está actuando entre bambalinas? ¿Y si la espera no es un castigo, sino una construcción? En este vídeo, exploraremos algo de lo que pocos hablan abiertamente, como encontrar paz, propósito e incluso milagros durante los periodos de espera. Porque hay un poder escondido en la paciencia y un propósito en cada retraso divino. Quédate conmigo hasta el final, esto puede transformar la forma en que ves tu vida hoy. Desde que el mundo comenzó, todo tiene un propósito. El sol nace para alumbrar, la lluvia cae para nutrir la tierra y los ríos corren para desembocar en el mar. Nada fue creado por casualidad, y con nosotros no es diferente. Cada ser humano lleva dentro de sí algo muy especial, una necesidad profunda de conexión con su Creador. Es como si nuestro corazón tuviera un espacio que solo puede llenarse con Dios. Podemos intentar ocupar ese espacio con otras cosas, éxito, dinero, relaciones, distracciones, pero nada encaja perfectamente. Solo Dios llena ese vacío. Piensa en un coche. Puede ser bonito, tener el motor más moderno, ruedas nuevas, pintura impecable. Pero si no tiene el combustible adecuado, no se moverá. Dios nos creó de la misma manera. Fuimos hechos para funcionar con Él dentro de nosotros. Y cuando intentamos vivir sin esa conexión, todo empieza a trabarse. Las emociones se vuelven pesadas, la mente confusa y el corazón cansado. Puede parecer que todo va bien por fuera, pero por dentro algo falta, y el alma lo siente. Mucha gente cree que puede encontrar la felicidad lejos de Dios. Apuestan por logros, estatus, recompensas rápidas. Pero la verdadera alegría no está en las cosas que pasan, nace de un lugar más profundo, la certeza de que caminamos de la mano de aquel que nos creó. Dios no es una opción extra para quien está desesperado, Él es el fundamento de nuestra paz, el pilar de nuestra esperanza, el aire de nuestra alma. En los buenos momentos es fácil olvidarlo. Pero basta con que surja una tormenta para que la verdad se revele. Cuando todo se derrumba, un problema inesperado, una decepción, una pérdida, es entonces cuando percibimos cuánto necesitamos a Dios. No solo como una ayuda puntual, sino como el centro de todo. El corazón que depende de Él encuentra fuerza incluso en medio del caos, porque ya no camina solo. En tiempos de dolor, muchas personas se sienten abandonadas. Preguntan, ¿dónde está Dios ahora? Pero la Biblia nos muestra que Él está más cerca de lo que imaginamos. En Mateo 11:28, Jesús dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar». Esto no es una promesa cualquiera, es una invitación directa al corazón. Él no nos invita a resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, nos llama a acercarnos, a descansar en Él. Dios entiende nuestras debilidades. No espera perfección, espera entrega. Conoce nuestras limitaciones, nuestras dudas, nuestros miedos. Y aún así, nos ama con un amor que no cambia con el tiempo ni con nuestros errores. Ese amor es lo que nos sostiene en los días difíciles, y por eso confiar en Él no es señal de debilidad, sino de sabiduría. En un mundo tan ruidoso, donde todos tienen prisa y todo debe suceder rápido, Dios nos invita a desacelerar, a respirar, a confiar. Él no actúa según nuestro reloj, sino según su tiempo perfecto. A veces es difícil aceptarlo, pero es precisamente en esa espera donde nuestro corazón se moldea. Allí aprendemos a depender, no por obligación, sino por amor. C.S. Lewis decía que Dios es el combustible de nuestra alma. Sin Él, todo se descompone. Con Él, incluso en los días oscuros, hay luz, incluso en los dolores, hay consuelo, incluso en las pérdidas, hay esperanza. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, real, íntima, diaria. No un contacto distante, sino una presencia constante. Y esa presencia comienza con algo sencillo, reconocer que lo necesitamos. Admitir que, por más que lo intentemos, no podemos con todo solos. Que nuestra sabiduría tiene límites, que nuestros planes fallan, que nuestro corazón se cansa. Pero que, con Él, siempre hay un nuevo comienzo. Hay momentos en que el alma grita por respuestas y el cielo parece mudo. El silencio de Dios, para quien sufre, puede parecer un castigo, un abandono. Uno ora con fe, insiste, clama, pero nada cambia. Y cuando nada cambia, la mente empieza a dudar, ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que me está castigando? ¿Será que fui demasiado lejos? Estas preguntas no son raras, nacen del dolor de quien espera y no ve salida. Pero hay algo profundo que muchos no perciben, el silencio de Dios no es ausencia. Es presencia disfrazada. Es acción oculta. Es cuidado invisible. Dios no siempre habla con palabras, a veces, habla con silencio. Y en ese silencio, nos invita a confiar.
Piensa en la semilla plantada. No crece de la noche a la mañana. Pasa días bajo la tierra, en la oscuridad, transformándose por dentro antes de romper hacia afuera. Así es nuestra fe. En la oscuridad de la espera, Dios está moldeando algo dentro de nosotros que aún no podemos ver. Nos está fortaleciendo, aunque nos sintamos débiles. Cuando Jesús dijo, «Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados», hablaba con gente como nosotros, personas que ya lo habían intentado todo, que cargaban dolores que nadie veía, que se cansaron de fingir que todo estaba bien. Y Él promete descanso, no por mérito, sino por gracia. Porque Él entiende, acoge y carga con nosotros el peso. Dios ve lo que nadie más ve. Conoce los detalles de nuestra historia. Conoce lo que intentamos esconder incluso de nosotros mismos. Y, a diferencia del mundo, no nos rechaza por estar frágiles. Se acerca. Es en el momento de nuestra mayor debilidad cuando Él se revela como fuerza. La Biblia nos muestra esto en varios momentos, pero quizá uno de los más impactantes sea la historia de José. Un joven traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, olvidado en la cárcel. Durante años, José vivió entre pérdidas y silencios. Todo parecía fuera de lugar. Fue fiel y aún así la vida no fue fácil. Pero lo que parecía abandono era, en realidad, construcción. Dios no se olvidó de José. Al contrario, preparaba cada paso. Y, en el momento oportuno, el joven rechazado se convirtió en gobernador, un instrumento de salvación para muchos. Él mismo lo reconoció al decir, «Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo transformó en bien». No fue solo una victoria, fue una revelación de que Dios actúa incluso en medio del dolor. La historia de José nos enseña que el silencio de Dios es, muchas veces, el sonido de la preparación. Dios trabaja entre bastidores mientras creemos que nada sucede. Y cuando llega el momento adecuado, lo que parecía perdido se convierte en milagro, lo que parecía retraso se revela como propósito, lo que parecía injusticia se transforma en redención. Y por más que todo parezca lento, nunca es en vano. Los planes de Dios nunca son superficiales. Él ve lo que hay detrás del telón. Percibe lo que todavía no alcanzamos. A veces, la espera es la única forma de prepararnos para lo que vendrá. Porque, si Él nos lo entregara todo ahora mismo, quizá no sabríamos gestionarlo, tal vez la bendición nos rompería en lugar de elevarnos. C.S. Lewis dijo una vez que Dios no nos hace esperar sin motivo. Si Él pide paciencia, es porque algo se está formando. La espera es un tipo de entrenamiento espiritual, no se trata solo de resistir el tiempo, sino de madurar en el proceso. Y madurar duele, pero sana. Lamentaciones 3, 22-26 nos recuerda que, el Señor es bueno con quienes en Él esperan, con quienes lo buscan, incluso cuando no lo sienten. Eso muestra que la espera no es señal de una fe débil, al contrario, es señal de profundidad. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero es en el silencio donde aparece la fe verdadera, la que no depende de señales, sino de relación. Cuando el silencio de Dios nos hiere, tenemos dos opciones, alejarnos o acercarnos. Y es justamente cuando parece que Él no está escuchando cuando más atento se encuentra. Escucha incluso lo que no logramos decir. Entiende hasta lo que no sabemos expresar. Y, sobre todo, actúa aunque no lo percibamos. Por eso, si tu corazón está cansado, si tu alma grita en silencio, sabe que Dios escucha. Él te ve. Y está preparando algo que solo se revelará en el momento exacto. Puede parecer que tarda, pero lo que Él hace siempre vale la espera. Quizá uno de los dolores más grandes del alma sea esperar sin saber si aquello que se espera llegará de verdad. Es como estar en un pasillo largo, con varias puertas cerradas, sin señal de cuándo, o si, alguna se abrirá. Pero hay algo fundamental que entender, el silencio de Dios no significa una respuesta negativa. Y la espera, por más difícil que parezca, no es un no. Puede ser un todavía no, un espera un poco más, o incluso un tengo algo mejor. Pero no es abandono ni rechazo. Muchas personas se rinden en este punto. Interpretan el retraso como indiferencia. Pero Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con precisión. Si aún no respondió, es porque el momento adecuado no llegó. Y cuando llegue, todo tendrá sentido. Vivimos en una generación que valora el ahora, comida rápida, mensajes instantáneos, gratificación inmediata. Todo tiene que pasar rápido o nos frustramos. Pero el reino de Dios no funciona así. Nos enseña que hay belleza en la espera, que hay poder en el tiempo correcto y que detrás de cada aparente demora hay un proceso en marcha. Mira la historia de Lázaro. Jesús sabía que su amigo estaba enfermo. Pudo haber ido corriendo. Pudo haberlo sanado a distancia. Pero esperó, dejó que el tiempo pasara. Y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Para los que estaban allí, parecía un error, un retraso fatal. Pero nadie entendía que Jesús tenía un plan mayor, no quería solo curar a Lázaro,
sino resucitarlo, mostrar un milagro aún más grande. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces pedimos una curación y Dios planea una resurrección, queremos una salida rápida y Él está construyendo algo duradero. Por eso la espera es tan difícil, porque no podemos ver lo que Él ve. Y aún así, nos llama a confiar. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes ni sus caminos son mis caminos. Eso nos recuerda que la lógica de Dios no es la nuestra. Lo que para nosotros parece retraso, para Él es preparación, lo que parece obstáculo, para Él es herramienta, lo que parece silencio, para Él es cuidado. Durante la espera, es común sentir inutilidad, como si el tiempo se desperdiciara. Pero la verdad es lo contrario, la espera con fe es un tiempo fértil. Es cuando Dios trabaja dentro de nosotros, cambia nuestra visión, moldea nuestro corazón y enseña lecciones que solo el tiempo revela. Lo hace con amor, nunca con desdén. En Proverbios 3, 5-6 se nos instruye a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque hay momentos en que la lógica humana no basta. Cuando todo parece carecer de sentido, ahí es donde la fe debe entrar en escena. La fe no es cerrar los ojos a la realidad, sino abrirlos a lo invisible. C.S. Lewis escribió que Dios nunca hace esperar a nadie sin motivo. Esa frase pesa mucho, porque muestra que cada minuto de espera tiene su porqué. Aunque ahora no lo entendamos, la revelación llegará. Dios no desperdicia sufrimiento, no ignora oración, no juega con nuestros sentimientos. Trabaja con un cuidado tan profundo que solo quien mira atrás, después del dolor, puede reconocerlo. Y cuando esa comprensión entra en el corazón, algo cambia. La ansiedad cede espacio a la confianza, la desesperación da lugar a la esperanza. No porque todo se haya resuelto, sino porque la certeza de que Dios está al mando crece dentro de uno. Y con esa certeza, dejamos de querer apresurar los planes y empezamos a aprender a caminar despacio, a su lado. La espera nos enseña que no todo tiene que suceder ahora para ser bueno. A veces, cuanto más se espera, más sabrosa es la bendición, como una fruta que solo madura a su tiempo. Si se recoge antes, puede parecer bonita por fuera, pero aún está verde por dentro. Dios conoce el momento exacto y nunca se equivoca. Por eso, si hoy estás en una sala de espera espiritual, recuerda que no estás solo. El cielo no guarda silencio por indiferencia, sino por estrategia. Y la mano de Dios, aunque ahora invisible, prepara el escenario del milagro. Mantente firme. La respuesta vendrá y será mejor de lo que imaginabas. En nuestro intento de evitar el sufrimiento y encontrar alivio rápido, muchas veces caemos en la trampa de querer echarle una mano a Dios. La espera nos incomoda tanto que pensamos, si Dios tarda, quizá deba resolverlo yo mismo. Pero ahí es donde comienzan muchas historias de frustración. Forzar algo que aún no está listo es como arrancar una flor antes de que florezca, el resultado es desastroso. La belleza se pierde, la promesa se rompe y el corazón se hiere. Cuando intentamos apresurar los planes de Dios, por lo general no cosechamos bendiciones, sino consecuencias. Y esto no es nuevo. La Biblia está llena de historias que muestran los resultados de actuar antes de tiempo. Un ejemplo notable es el de Abraham y Sara. Dios había prometido un hijo, pero el tiempo pasó y nada ocurría. La ansiedad creció, la lógica se impuso, entonces Sara propuso que Abraham tuviera un hijo con la sierva Agar, y nació Ismael. Pero el plan de Dios era otro, la promesa era Isaac, que llegó más tarde, en el momento adecuado. Lo que parecía una solución temporal generó dolor, conflicto y confusión, todo por acelerar lo que debía aguardarse. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Acortamos procesos, saltamos etapas, ignoramos señales. Tratamos de controlar lo incontrolable, y cuando todo se derrumba, preguntamos a Dios por qué. Pero el problema no fue su silencio, sino nuestra prisa. La verdad es que al ser humano le cuesta lidiar con la incertidumbre. Queremos saber qué viene después, cuándo sucederá, cómo será. Y cuando no tenemos respuestas, buscamos atajos. Pero Dios no trabaja con atajos, trabaja con caminos, y los caminos exigen paciencia, perseverancia y fe. Proverbios 2:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final conduce a la muerte. Eso nos recuerda que no todo lo que parece bueno a nuestros ojos es lo mejor, no toda puerta abierta la abrió Dios. A veces es solo una prueba para ver si estamos dispuestos a esperar lo que realmente viene de Él. Intentar acelerar los planes de Dios también revela algo más profundo, nuestra dificultad para confiar. En el fondo, creemos que tal vez Dios nos olvidó o no está tan atento. Pero confiar es seguir creyendo incluso cuando no se ve nada, seguir caminando sin entender los porqués. Y cuando de verdad confiamos, la ansiedad empieza a dar paso a la serenidad. Es como quien espera una carta muy importante, no sabe el día exacto en que llegará, pero confía en que está en camino.
Entonces, en lugar de desesperarse, se prepara para recibirla. La espera se convierte en parte de la experiencia. Así debe ser con los planes de Dios. Isaías 55, 8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos distintos a los nuestros. No es una crítica a nuestra inteligencia, sino una invitación a la humildad, un recordatorio de que, por capaces que seamos, nunca veremos el todo como Él lo ve. Dios ve el antes, el durante y el después. Sabe lo que nos espera más adelante, por eso, cuando retrasa algo, es porque protege nuestro futuro. A veces lo que hoy parece un retraso mañana será un rescate, esa puerta que no se abrió, aquella relación que no funcionó, aquel empleo que no llegó, todo eso pudo ser la forma de Dios de evitar que algo peor ocurriera. Pero en la prisa, tendemos a ver solo el dolor de la pérdida, no la protección invisible detrás de ella. C.S. Lewis escribió que muchas veces, cuando estamos frustrados porque algo no salió como queríamos, es porque Dios está construyendo algo mucho mayor de lo que esperábamos. Usa los retrasos para cambiar nuestra ruta, enseñarnos a depender y fortalecer nuestra fe. Y cuanto más aprendemos a esperar, más maduramos espiritualmente. Así que, la próxima vez que surja el deseo de apresurar las cosas, respira. Recuerda que todo tiene su tiempo. El reloj de Dios no se retrasa, y mucho menos se adelanta. Trabaja con precisión, y cuando actúa, todo sucede de forma perfecta. Esperar nunca es fácil, es estar entre lo que se desea y lo que aún no ha llegado. La espera puede cansar y hacer que el corazón se pregunte si vale la pena seguir creyendo. Pero hay una llave escondida en este proceso y se llama paciencia. La paciencia no es simplemente quedarse quieto esperando que algo ocurra, es seguir creyendo sin pruebas, mantener viva la esperanza cuando todo alrededor parece oscuro. La Biblia presenta la paciencia como una virtud, y no cualquier virtud, sino una de las más valiosas para quien quiere caminar con Dios. En Santiago 5, 7-8 leemos: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el agricultor espera pacientemente la preciosa cosecha de la tierra hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. El agricultor no siembra hoy y cosecha mañana, prepara la tierra, lanza la semilla, riega, cuida, y espera. Sabe que el tiempo forma parte del proceso. Confía en la naturaleza, nosotros debemos aprender a confiar en Dios de la misma manera. La paciencia, en realidad, es como un ejercicio espiritual. Cada día de espera fortalece un poco más la fe y cuando menos se espera, nos damos cuenta de que ya no somos los mismos. El corazón antes apresurado ahora está más calmado, la mente antes ansiosa ahora descansa. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero sucede, si no desistimos. Romanos 5, 3-4 también nos enseña algo poderoso. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Observa el orden. Primero viene el sufrimiento, luego la perseverancia, después el carácter y solo entonces la esperanza firme. Eso muestra que la paciencia no es el final del camino, es el camino hacia una transformación profunda. C.S. Lewis decía que las interrupciones de la vida no son obstáculos a nuestro progreso, muchas veces son el camino que Dios elige para moldearnos. Cuando nuestros planes se interrumpen o algo que esperábamos no sucede, no significa que todo salió mal, puede ser que Dios usó esa pausa para prepararnos para algo mayor, algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. En el fondo, Dios está más interesado en quienes nos estamos convirtiendo que en las cosas que estamos obteniendo. Le importa nuestro corazón, y es durante la espera donde más se trabaja en él. Porque es allí, en ese tiempo en que no vemos nada, donde la confianza se prueba, allí aprendemos a soltar el control y decir, no entiendo, pero confío. Y confiar es un acto de valentía, porque no es fácil mantener la fe cuando nada cambia. Pero cada vez que elegimos confiar, aun con dudas, damos un paso hacia una fe más sólida, diciendo con hechos que creemos en un Dios que sabe lo que hace. La paciencia también nos enseña a apreciar el valor del proceso. Muchas veces estamos tan centrados en el resultado que despreciamos la jornada. Pero es en el camino donde el alma madura, en las noches de oración silenciosa, en los días de silencio interior, en las batallas ocultas, esculpiéndose el carácter. Imagina una estatua esculpida en mármol, cada golpe parece una agresión, cada trozo retirado parece pérdida. Pero el artista sabe lo que hace, y después de mucho trabajo, surge la obra maestra. Así es Dios con nosotros, nos moldea con paciencia y propósito, y aun cuando no comprendamos lo que se nos quita, podemos estar seguros de que Él está construyendo algo hermoso. En un mundo apresurado, la paciencia se vuelve un acto revolucionario, casi como nadar contra la corriente. Pero quien aprende a esperar con corazón en paz descubre una fuerza que no se encuentra en otro lugar, una fuerza silenciosa, firme, que no depende de las circunstancias, porque viene de Dios.
Claro que habrá días difíciles, momentos en que la espera parezca demasiado larga y el desánimo llame a la puerta. Pero en esos días recuerda, no estás solo. Dios ve tu lucha, escucha tus oraciones y trabaja en silencio, ajustando detalles que aún no ves. Por eso, cultiva la paciencia como quien cultiva una semilla rara, riégala con fe, protégela con esperanza, espérala con amor. Porque lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Y cuando llegue el momento correcto, mirarás atrás y entenderás que cada segundo de espera valió la pena. Hay horas en que parece que todo se detuvo. La vida entra en un compás extraño, como si nada más ocurriera. Las oraciones siguen elevándose, pero las respuestas no llegan. Los días pasan, los meses pasan y el corazón se pregunta, ¿acaso Dios se olvidó de mí? Esa es una pregunta que muchos hacen en silencio. Pero la verdad es una, Dios nunca se olvida. No abandona. Simplemente actúa de manera distinta a nuestra expectativa. Mientras esperas, Él trabaja. Puede que no sea visible, puede que no sea como quisieras, pero Él está actuando, siempre. La Biblia está llena de historias que muestran este lado silencioso de Dios que trabaja entre bastidores, y una de las más impactantes es la de Abraham y Sara. Abraham recibió una promesa clara, tendría un hijo. Pero los años pasaron y nada ocurría. Llegó la vejez. A ojos humanos era imposible, pero Dios no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. En el momento justo, Sara quedó embarazada, nació Isaac, la promesa se cumplió. Y lo que parecía retraso era simplemente el tiempo de Dios revelándose con perfección. Así es como Dios actúa. Muchas veces nos coloca en una sala de espera, no para castigarnos, sino para prepararnos. Mientras creemos que nada sucede, Él alinea situaciones, cura heridas, moldea el corazón, quita lo que ya no sirve y coloca lo que será necesario para lo que viene. Es como el escenario de un teatro, el telón está cerrado, el público impaciente, pero detrás se trabaja, se ajustan luces, se cambian decorados. Solo cuando todo está listo, el telón se abre y el espectáculo comienza. Así también con Dios, solo revela lo preparado cuando todo está en su punto. Durante esa espera muchos se desaniman, piensan que el silencio es ausencia. Pero el silencio de Dios, en realidad, es el sonido de la construcción. Ajusta los bastidores de tu vida para que, en el momento adecuado, aquello prometido aparezca con fuerza y propósito. En Proverbios 3, 5-6 se nos invita a confiar y no apoyarnos en nuestra propia comprensión, porque lo que vemos es limitado, solo percibimos el ahora. Dios, en cambio, ve el conjunto. Él sabe que enfrentarás mañana, conoce los caminos que aún no se han abierto y, por eso, a veces frena para protegernos, enseñarnos y hacernos crecer. Muchas bendiciones que pedimos aún no han llegado, no porque Dios las negara, sino porque está preparando nuestro interior para recibirlas. ¿De qué sirve un regalo maravilloso si el corazón no está listo? ¿Para qué una respuesta poderosa si el alma sigue frágil? Por eso el periodo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de refinamiento, cuando Dios nos fortalece, nos purifica y nos alinea con su propósito. En ese proceso, ocurren cambios que tal vez nunca pasarían si todo se resolviera al instante. C.S. Lewis usa una imagen hermosa. Cuando pedimos a Dios que entre en nuestra vida, imaginamos que hará reparaciones pequeñas, pero de repente comienza a derribar paredes, cambiar estructuras, levantar torres. Entonces entendemos que no quiere arreglar una casita, sino transformarla en un palacio digno de su presencia. Ese es el nivel de transformación que sucede durante la espera. Si hoy el silencio duele, recuerda esto, estás en obras, y toda obra verdadera lleva tiempo. No se trata solo de recibir algo, sino de convertirse en alguien más fuerte, más confiado, más maduro en la fe. Dios ve más allá de tu dolor. Entiende lo que nadie más entiende y, aunque parezca callado, está a tu lado. El Salmo 103, 19 dice, «El Señor estableció su trono en los cielos y con su reino domina sobre todo». Esto significa que nada escapa a su control, ni tu espera, ni tus lágrimas, ni tus silencios. Mientras sientes que estás detenido, Dios mueve lo invisible, mientras piensas que nada cambia, Él moldea lo invisible dentro de ti. No solo prepara la bendición, te prepara para ella. Y cuando todo se alinee, la promesa se cumplirá, no de forma apresurada, sino de la manera correcta, en el tiempo perfecto y con un impacto mucho mayor del que imaginabas. Hay una paz especial que solo se encuentra cuando dejamos de luchar contra el tiempo y confiamos en que todo ocurre exactamente como debe ser. Esa paz no es ausencia de problemas ni fruto de promesas inmediatas, llega cuando el corazón descansa en la certeza de que Dios está al mando, incluso cuando no entendemos lo que pasa. La Biblia dice en Salmos 46, 10, «Quédense quietos y sepan que yo soy Dios». Esa frase es, por sí sola, una invitación a la rendición.
En un mundo que corre y exige prisa, Dios nos llama al silencio, al sosiego, a la tranquilidad de saber que no necesitamos resolverlo todo con nuestras propias manos. En ese lugar de calma encontramos fuerza. No una fuerza estridente, sino una que nace de la confianza de quien sabe que el tiempo de Dios nunca falla, que sus promesas no se olvidan y que, incluso en las noches más silenciosas, Él sigue actuando. Filipenses 4, 6-7 refuerza esta enseñanza: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. No es cualquier paz, es una paz que supera el entendimiento humano, que no depende de las circunstancias y que invade el corazón incluso cuando el panorama está nublado. Esa paz solo se hace real cuando aprendemos a entregar, cuando soltamos la necesidad de controlar todo, de entender cada detalle, de forzar puertas. Allí ocurre la verdadera libertad espiritual, dejamos de cargar el peso solos y aprendemos a caminar al lado de Dios, en su tiempo y a su paso. Durante la espera, es importante mirar hacia adentro, en vez de preguntar, ¿por qué tarda? Quizá la pregunta más sabia sea, ¿qué quiere enseñarme Dios mientras espero? Ese cambio de perspectiva transforma el corazón, quita el enfoque del dolor y lo pone en el crecimiento, porque es allí, en el silencio de la espera, donde Dios trabaja las áreas más ocultas del alma. Y muchas veces la espera revela heridas que ni sabíamos que existían: la inseguridad, el orgullo, la prisa, la falta de fe, todo sale a la superficie. Pero eso no es castigo, es sanidad. Dios revela para restaurar, muestra para transformar. Y cuando le dejamos actuar, empezamos a percibir cambios pequeños pero poderosos dentro de nosotros. La gratitud también es un instrumento poderoso en este proceso. Cuando, aun sin ver la respuesta, elegimos agradecer, algo cambia en el ambiente espiritual. La alabanza rompe cadenas, la adoración abre caminos, no porque obligue a Dios a actuar, sino porque prepara nuestro corazón para recibir lo que Él ya planeó. Como dijo C.S. Lewis, Dios no pretende ajustar detalles en nuestra vida, quiere reconstruirnos por completo. Y esa obra requiere tiempo, paciencia y rendición. Pero el resultado vale cada segundo. Él construye en nosotros algo que aún no podemos ver: fuerza interior, madurez espiritual, sensibilidad a su voz. Proverbios 7:21 lo resume con sabiduría: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Esto significa que, por más que tengamos ideas, sueños y cronogramas, el plan de Dios prevalecerá, y Él nunca se equivoca. La tranquilidad en el tiempo de Dios es, por tanto, un estado del espíritu: confiar sin entender, descansar sin ver, seguir caminando cuando el camino parece largo, porque en el fondo sabemos que Él es fiel. Conoce nuestras limitaciones, sabe hasta dónde podemos llegar y nunca nos abandona a mitad de camino. Su presencia es constante, aunque silenciosa, y su silencio nunca está vacío, está lleno de significados, propósitos y amor. Así que, si hoy tu corazón todavía espera algo, una respuesta, una curación, un cambio, no te desanimes. Sigue confiando, sigue orando, sigue alabando, porque, en el tiempo correcto, todo encajará, todo tendrá sentido y comprenderás que la espera no fue un desperdicio, sino una preparación. Dios está preparando un futuro que aún no puedes imaginar, y cuando ese futuro llegue, entenderás por qué tuviste que esperar tanto. Verás que cada lágrima, cada oración, cada silencio, formaban parte de la construcción de algo grandioso. Puede que hoy no percibas movimiento, pero Dios trabaja en silencio por ti. No se trata solo de esperar, se trata de confiar mientras esperas. Él conoce tu corazón, tus dolores, tus sueños, y en el momento justo, todo tendrá sentido. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: Dios está conmigo en el silencio. Y nunca lo olvides, su tiempo es perfecto.